articulación. Posicióname tú. Buenos días, Mateo. Sí, es así. Vamos a explicar esta sección que es el complejo articular. Funcionalmente está formada por dos articulaciones, pero morfológicamente son cuatro. Está la húmero cubital, que es tróclea, la húmero radial, que es una diasturosis tipo hemartiosis, y se encuentra también la radio cubital proximal, que es trochus, y la radio cubital distal, que se sitúa en la muñeca. Bueno, ahora damos paso a María Gutiérrez Coco, que nos va a desgranar un poquito más sobre esta anatomía. ¿Sí, Mateo? Vale. Hola, soy María y voy a hablar de los huesos del antebrazo. Por un lado está el cúbito, que es un hueso largo que está situado en la parte interna del antebrazo. Posee dos epífisis, la proximal y la distal. La proximal tiene forma de tenaza, donde se encuentra la cavidad sigmoidea mayor, que se articula con la tróquela del húmero. En su cara externa se encuentra la cavidad sigmoidea menor, que es para articularse con el radio. Posee dos grandes prominencias, dos prominencias óseas. El olecranon, por una parte, que rodea una parte de la cavidad sigmoidea mayor, y la apófisis coronoide, que relaciona ambas cavidades sigmoideas, la mayor y la menor. Por otro lado está la epífisis distal. Presenta dos relieves óseos, que es la cabeza del cúbito y la apófisis estiloide. Y dos surcos, uno donde se inserta el ligamento triangular y otro donde se desliza el tendón del músculo extensor del carpo. Donde se inserta el ligamento triangular está situado entre la cabeza del cúbito y la apófisis estiloide. Entre ambos surcos está el tendón del músculo cubital posterior. Y para terminar con el cúbito, hablamos de la diáfisis, que es triangular, presenta tres caras y presenta tres bordes, cuyo borde externo se encuentra la cresta interósea, donde se inserta la membrana interósea que va a unir el radio con el cúbito. Lo siento, problemas del directo. Hemos recuperado la señal. Continuamos con el radio. El radio posee dos epífisis, la proximal y la distal, igual que el cúbito, y presenta la cabeza que tiene aspecto de tambor ovalado, con una superficie articular cóncava en la parte superior, que es donde va a estar la cúpula del radio para el cóndilo del húmero. La zona que mira al cúbito presenta una superficie articular para la cavidad sigmoidea menor del cúbito. Por otra parte está el cuello. Es una zona estrecha que une la cabeza con el cuerpo. Por debajo del cuello se encuentra la tuberosidad bicipital, donde se inserta el bíceps braquial. Por otro lado está la epífisis distal, que tiene forma de prisma cuadrangular. Posee tres partes, la anterior, que es lisa, y se articulan los huesos escafoides y semilunar. En la parte interna se encuentra una superficie articular que se articula con la cabeza del cúbito, que es la cavidad sigmoidea del radio. La parte interna presenta un relieve óseo en la parte externa, la apófisis estiloide del radio. Y por otra parte está la parte posterior. Tiene una cresta que hace dos surcos. Para terminar con el radio tenemos su diáfisis, que se va haciendo más voluminosa de arriba hacia abajo. El borde interno es el borde interóseo, donde se inserta la membrana interósea que une el cúbito y el radio. Y con esto hemos terminado. Le devuelvo la conexión. Gracias por la información. Ahora hablaremos de los ligamentos contribuyentes en esta sección. Existen dos ligamentos que ayudan a mantener la estabilidad de esta articulación. Sí, me dicen que sí. Damos paso a Zara Gutiérrez Cantero. Soy Azara y hoy os voy a presentar los ligamentos del antebrazo. El ligamento anular se origina en la cavidad sigmoidea menor, rodea la cabeza del radio y se inserta en la cavidad sigmoidea menor. Los ligamentos colaterales. Hay dos, el ligamento colateral interno, que también llamado ligamento colateral cubital, se origina en la epitróclea y se inserta en la apófisis coronoide y en el olecranon. Está formado por el haz anterior, haz medio, el haz posterior o ligamento de Bardinet o ligamento de Cooper.
el ligamento colateral externo o ligamento colateral radial. Se origina en el epicóndilo y se inserta en la cavidad sigmoidea menor, en el ligamento anular y en el olecranon. Está formado por haz anterior, haz medio y haz posterior. El ligamento cuadrado de nucé se origina en el borde inferior de la cavidad sigmoidea menor y se inserta en el cuello del radio. Muchas gracias, Zahara, por la explicación. A continuación vamos a hablar del movimiento flexo-extensión del antebrazo. El movimiento de flexión del antebrazo es aquel en el cual se aproxima la cara anterior del antebrazo con la cara anterior del brazo. Este movimiento lo realizan 4 músculos: el braquial anterior, el bíceps braquial, el supinador largo y el pronador redondo. El movimiento de flexión principalmente está regido por la gravedad, aunque cuando hay una fuerza de resistencia actúa el tríceps braquial con ayuda del anconia. A continuación damos paso a Belén. Buenos días, soy Belén y hoy vamos a explicarles los músculos de flexión y extensión del codo. En primer lugar, comenzaremos con el motor primario y vamos a explicar el braquial anterior. El braquial anterior es un músculo monoarticular, está cubierto por el bíceps braquial y se origina en la cara externa e interna de la diáfisis humeral y se inserta en la apófisis coronoides del cúbito. En el motor secundario tenemos al bíceps braquial. El bíceps braquial actúa en el codo contra resistencia. El pronador redondo tiene 2 cabezas de origen, humeral y cubital. Las 2 haces se unen en un vientre único que se inserta en la parte media de la cara externa del radio. El braquiorradial es el más superior de los músculos. Se inserta en la parte inferior y externa del húmero y termina por encima de la apófisis estiloides del radio. En cuanto a los músculos de la extensión, nos encontramos con el tríceps braquial. El tríceps braquial ocupa la parte anteroposterior del brazo y presenta 3 cabezas independientes, una cabeza larga, otra lateral y otra más interna. Por último nos encontramos con el músculo anconea, que se origina en la cara posterior del epicóndilo y termina en el olecranon. Muchas gracias a nuestra corresponsal en Italia, Belén López Ricci. Ahora Alberto va a explicar los movimientos de pronosupinación. El movimiento de pronación es cuando el brazo se gira en 90 grados con la palma de la mano hacia arriba y el movimiento de supinación es el contrario, moviendo 90 grados con la palma de la mano hacia abajo. Tenemos una última obra de Pilar Hernández Sánchez. Damos paso a ella. ¿Sí, Mateo? Sí, te escucho bien. Buenas tardes, yo voy a finalizar el programa explicando los músculos que intervienen en los movimientos de pronación y de supinación. El movimiento de pronación, el músculo primario es el pronador cuadrado. Es un músculo aplanado y muy profundo. Está en el tercio anterior del antebrazo por su cara ventral. El origen de este músculo es el tercio inferior de la cara anterior del cúbito. Se dirige hacia abajo y hacia afuera, para insertarse en el tercio inferior del radio, en su cara anterior y en el borde externo. En este movimiento de pronación también interviene el pronador redondo, que ya lo hemos explicado anteriormente. El movimiento de supinación, el supinador corto es el motor primario, mientras que si el movimiento es contra resistencia o con el codo flexionado o si se hacen movimientos rápidos, interviene el bíceps braquial. El supinador corto se encuentra en el plano lateral y posterior de la articulación del codo. Posee 2 vientres, un vientre superficial y otro profundo. El vientre superficial se origina en el epicóndilo hasta la cara anteroexterna del radio y el vientre profundo se origina por debajo de la cavidad sigmoidea menor. Ambos vientres van a insertarse en el tercio superior de la cara anteroexterna del radio. Y con esto me despido y buenas tardes. Eso es todo por hoy. Esperemos que os haya gustado la noticia de Anatomía Televisión. Agradecer a todo el equipo de este trabajo y que pasen una feliz Navidad. Feliz Navidad, Alberto.